¿Cómo se encuentra ese primero A de Derecho? Buenos días, doctor Buenos días, licenciado. sobrino. Buenos días, Lice. Ryan, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Maciel. Buen día, Buenos doctor. días, Mireya. Buen Buenos día, días, licenciado. Lice. Buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días, Donaldo. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos Buenos días, días. Abigail. Muy bien, creo que están con mentalidad positiva. Eso es muy bueno, porque la Saliendo, juventud ha nacido para ser saliendo, feliz, sueño, Jamanteño, sea para muy ser queda. felices. Hay problemas. ¿Qué clase de vida fuera si no tuviéramos problemas? Eso hay que saber solucionar. Hay bloqueos en el país, dice. ¿Qué dices, Ronaldo? Por ejemplo, Ronaldo tiene su Hay enamorada, ¿sí paro, o no? dice. Hay paro, doctor. Hay paro cívico, doctor. Claro. Ya están entrando a la clase para comentar sobre lo que sucede en la coyuntura política nacional, internacional o regional. Claro, estamos viviendo un paro cívico de los cívicos encabezados por Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Ayer hemos conmemorado un año de gestión del presidente Arce, aunque no nos guste, es nuestro presidente, ¿no? Ha presentado su informe de gestión y bueno, en la política nunca van a encontrar que todos estén de acuerdo, ¿no? Imposible. Por eso es el arte de la política. Siempre va a haber posiciones a favor, posiciones en contra, siempre, ¿no? Entonces, esperen, ayer hubo problemas también, pero eso es normal. El político tiene que saber que las cosas no tienen que preocuparnos demasiado cuando hay oposición, como hubo ayer en el discurso, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Que alguna novedad así importante que... A ver, Brian, ¿cuál es tu novedad? Yo quería comentar, doctor, sobre los enfrentamientos de que se ha suscitado en el departamento de Potosí, de los masistas y del pueblo potosino, por la ley 1338, por lo que han sacado. Y hay 2 heridos, doctor. Eso quería comentar. Muy bien. Eso ha sido noticia, ¿no? Que muchos periodistas fueron agredidos. Y bueno, pero es parte de la política, ¿no? La política. Claro, no al periodista hay que respetarlo, porque el periodista no está para ir a curiosear, está para informar, está trabajando y hay que respetarle efectivamente, ¿no? Janet Fabiola, adelante. Buen día, doctor. Lo que Buenos quería días. comentar es lo siguiente. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que se interrumpió el embarazo de la menor de 11 años abusada por su abuelastro, doctor. ¿Puedes repetir, por favor, Fabiola? Está bien, doctor. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que se interrumpió el embarazo de la menor de 11 años abusada por su abuelastro. Muchas gracias. Hay tantas noticias al respecto que sí, que no, que sí, que no, que no. Esto último del ministro de Gobierno, la verdad es que no conocía, pero bueno, es una decisión del Estado boliviano, amparado en leyes de la República y en resoluciones de la Corte Suprema, ¿no? Y bueno, la verdad es que no sé oficialmente que el informe del ministro de Gobierno, pero si ha dado ese informe, estamos en un estado de derecho. Zaciel Zuna, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. Como bien dijeron sobre los enfrentamientos y también que no son 2 afectados, también son 3 y
que, como usted dijo, no se los permitió a los periodistas que cumplieran con su trabajo. Hubo también enfrentamientos hacia ellos y todo eso, doctor. Ya, gracias, Zaciel. Pues es una preocupación bien grande, ¿no? Que se agreda a los periodistas. Eso ocurrió en La Paz, ¿no? La policía agredió a un periodista de Página 7 y después se pidieron disculpas ambos, ¿no? ¿Por qué ambos? La policía se pidió disculpas al periodista y también dice que el periodista se pidió disculpas porque efectivamente él, al estarse defendiendo, pues seguramente hubo alguna agresión. Entonces quedó así, ¿no? Como empate. Pero ayer es preocupante porque la vida del periodista es bien complicada. Saben, ¿no? Que el último premio Nobel de la Paz, ¿no? Premio Nobel de la Paz, el premio más importante del mundo, que tiene una valoración es decir, que otorga la Academia Sueca más de $1 millón a los premiados, ha sido en este año 2 periodistas, ¿no? 2 periodistas que efectivamente han sido perseguidos, agredidos por cumplir su misión, ¿no? En Rusia. Entonces, estos 2 periodistas fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Eso quiere decir que el Premio Nobel de la Paz está preocupado con la persecución que se hace a los periodistas. Janet ya habló, Zaciel también. Walter, adelante. Doctor, buen día. Buenos días. Yo quería comentar, doctor, sobre que los militares se han hecho agarrar en Chirucasa, doctor, aquí al lado de Chayanta. Y los militares habían entrado a incautar autos indocumentados y todo aquello, pero el pueblo estaba enojado, ya querían hacer justicia comunitaria, todo aquello, doctor. Bien, es muy complejo, ¿no? Lo que está pasando. Pero ustedes como hombres de leyes, ¿no? Tienen que saber que cada quien cumple su función, ¿no? Si el policía cumple la función de policía, el militar cumple la función de militar, si el militar tiene que estar en las fronteras, cuidando las fronteras, ¿no? Y cuando hay problemas sobre, por ejemplo, la justicia comunitaria, en la Universidad Siglo XX, en la Facultad de Derecho, tenía que implementarse una especialidad sobre la justicia comunitaria, que es algo muy interesante, particular y algo que puede ser novedoso para la misma ciencia, el estudio de la justicia comunitaria. Pero no se llegó a implementar esa especialidad, pero eso no quiere decir que nos hemos olvidado, ¿no? Es una deuda de la Universidad Nacional Siglo XX hacia los comunarios, ¿no? Estudiar científicamente en qué consiste la justicia comunitaria. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a Brian, a Janet, a Zaciel y a Walter. Esta mañana estuve leyendo el periódico. Hay novedades muy importantes, artículos de prensa muy importantes. A ver, David, adelante. Con David terminamos, ¿ya? David. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos días. Estaba consultando, es que desde la niña que han violado de 3 años, que hace un mes creo era de Yagua. ¿Qué ha pasado? De la niña que han violado de 3 años, que ha sido violada en Yayagua era. ¿En Yayagua? Sí, hace un mes siempre la han violado. Su propio tío la ha violado. 13 años, ¿no? De 13 De años. 3 años.
Sí, Fue en Mm, Catavio, doctor. en a ese Catavio. hay que llevarle a un manicomio. Sí, Porque, ese caso es de que la mamá, sabe, en parte yo le conozco al papá de la chica, de la chiquita, y el padre estaba al lado de Santa Cruz. Su mamá mismo le había dejado a la chiquita a la encargada de su abuelita. a los, sí, pues ese es el problema de que por necesidad ¿no? Nos ausentamos a otro lugar lejos y a los hijos dejamos al cuidado de la abuelita, eh, pero mejor es llevárselo, ¿no? Si no, en ese caso, Porque, doctor, la mamá tenía la culpa porque la mamá a su papá le ha engañado con otro hombre. ah, eso, también eso hay que, bueno, la vida es tan compleja, ¿no? Tan compleja que es la vida, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que la justicia pondrá cartas en el asunto y al culpable, efectivamente, yo digo, ¿no? ¿Para qué a la cárcel? ¿No? A un manicomio ahí, porque no, ¿cómo va a una niña de 3 años? Ya, ese ya no, ni merece la cárcel, ¿no? Sí, esto, Eh, doctor, en ¿No? parte la propia mamá está abogando por el violador porque es su hermano y está abogando por él en vez que es que esté luchando por su hija. Eso habría que ver, ¿no? Habría que ver más. La vida, reitero, compleja. Por ejemplo, no se puede entender que la madre esté abogando por el violador. Eso no se entiende. Pero si está dándose ese caso, pues es muy complejo la situación. De todas maneras, la justicia, ustedes como futuros jueces, tienen que ser imparciales y basarse en los hechos que ha pasado realmente, ¿no? Porque las intervenciones de los padres, de los parientes, confunden. Hay que, ¿cómo se dice? Tiene que haber una prueba plena. Y a la prueba plena se tiene que remitir el juez y ser justo, justo. Para eso estudian derecho, para tener en la mente la justicia, pero la justicia de verdad, no la justicia interesada, ¿no? Como hay también, les he contado, yo no me explico cómo abogados son injustos, hacen trámites injustos, ¿no? Habiendo sido educado para ser realmente justos. Eh, a ver, por último, Abigail. Con Abigail terminamos. Ya con Macieli, ya no más, ¿ya? Abigail y Macieli, adelante. Buenos días, Buenos doctor. días. Quería darles una noticia de que ha pasado en Trinidad, que 3 niñitos habían muerto calcinados en su hogar, así. En Trinidad, ¿qué ha pasado, Abigail? 3 niños han muerto calcinados en Qué su pena, hogar, en su casa. qué pena, ¿no? Ustedes van a ser papás, van a ser mamás. Algo que está comprobado. Cualquier accidente que sufra un menor es por culpa de los papás, ¿no? Lice, Mientras estaban calcinados, Sí. estaba tomando su complementando, madre. A ver, ajá, Macieli. complementando lo que dijo la compañera, según se sabe que los papás les habían encesado a los niños para irse a tomar. Peor todavía. Peor. Eso es producto de la pobreza, ¿no? Hay gente que está tan pobre que ya no sabe qué hacer. Y nosotros, bueno, ustedes todavía no, personas están empezando la carrera. A quienes yo un poco les cuestiono es ya a los estudiantes que están en cuarto año, porque no pues ya cuarto año ya van a ser profesionales y tienen que
preocuparse por la situación política, económica del país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tan pobres? ¿No? Y la causa principal para ser pobres es de que decimos, que es la política para los burros y los corruptos. Yo soy ingeniero, yo soy mucho mejor, mucho más inteligente, ¿no? Sin embargo, el más inteligente es el político, el más astuto es el político, ¿no? Pero bueno, nosotros les dejamos a los políticos astutos que se aprovechen. Pero si nosotros nos metiéramos en política, ya no habría tanto problema en Bolivia. ¿Hasta cuándo vamos a ser tan pobres? Bolivia es el país más pobre de Sudamérica, ¿no? Y uno de los más pobres del mundo, ¿no? Y solamente Haití es más pobre que nosotros en Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué hacemos? Avanzamos nuestro tema porque tenemos examen la semana que viene. A ver, examen el 23. Extensión el 30. O sea que no es todavía la semana que viene. La semana que viene todavía tenemos clases, ¿no? El 23 van a dar examen del cuarto parcial. Y bueno, claro, todavía tenemos el 16 clases. El 16 y el 17. Mañana, 3 clases. O sea que estaba pensando, a ver, ya vamos a terminar el programa, pero esta parte es la más difícil. Es la más difícil. Miren ustedes, tan complicado fue estudiar la mercancía, ¿no? Tremendamente difícil el estudio de la mercancía, ¿no? No es como nos meten a la cabeza, la papa es la papa, listo, para comerlo. ¿No? Hemos visto cómo se producen las mercancías y cómo obtienen 2 tipos de valor, el valor de uso y el valor de cambio, el valor de las mercancías, ¿no? Hemos estudiado el dinero, materias complejas, ¿no? Hemos estudiado la producción del capitalismo, producción de plusvalía, absoluta y relativa, ¿no? Hemos estudiado cómo funciona el capitalismo como sistema, con la reproducción simple y ampliada del capital y la ley general de acumulación capitalista, ¿no? Y por último, hemos estudiado un tema que complementa sobre la población. Y ahora, en este parcial que vamos a dar, que hemos estudiado para este parcial, primero que hemos estudiado en este parcial derecho económico, todo lo que es el derecho económico, ¿no? Desde el tema introductorio al derecho económico, hemos estudiado las relaciones económicas internacionales, hemos estudiado la banca y el crédito, estamos estudiando los ciclos económicos. Los ciclos económicos es la materia más difícil. Es decir, el tema más difícil porque es entender la economía, el derecho económico desde un punto de vista teórico. Van a ver que... Muy bien, Lisette, ¿qué querías decir? Lisbeth, si me confundo, vas a Buenos días, disculpar. doctor. ¿Podría repetir las fechas de los exámenes, por favor? ¿Cómo no? Con todo gusto. Examen de teoría, el 23. Y examen de extensión, el 30. Eso no se mueve, ¿eh? Cuidado que me estén diciendo, licenciado, tenemos examen de civil mañana, por favor. Nada. La Universidad Siglo XX es una universidad política. Y como universidad política lo más importante es formación política. Claro, no se entiende en siglo XX que salgan abogados como en la UTO, ¿no? Con todo respeto a la UTO también, ¿no? Pero salen abogados no más, ¿no? O ingenieros no más. Y aquí tienen que salir ingenieros políticos
abogados políticos. Muy bien, como están calladitos, entramos al tema de los ciclos económicos. Esto ya hemos explicado la anterior semana. Claro, hemos tenido clases el día miércoles. Hemos introducido el tema de los ciclos económicos. ¿Qué es un ciclo económico? ¿No? Un ciclo, ¿no? Es lo que se va haciendo de manera reiterativa, ¿no? Nosotros tenemos en la vida nuestro ciclo, ¿no? Dormimos, nos levantamos, estudiamos, pasamos clases. Eso hacemos todos los días. Eso es el ciclo de nuestra vida. Y el ciclo económico es, ¿no?, lo que está puesto aquí, ¿no? ¿Cómo es eso que ¿no? Pues puede empezar con una fase de depresión, de recesión, hasta llegar a una crisis. Pero la crisis, ¿no?, nos conduce a una fase de recuperación hasta llegar al auge, a la cima, ¿no? Y cuánto no nos gustaría que esta fase que está en la cima, la economía, continúe estando en la cima. ¿Recuerdan que hemos estudiado, ¿no?, cómo de pronto el crecimiento se frena y empieza la recesión? Entonces, se entra a la fase de recesión hasta la crisis, ¿no? La crisis económica, y entramos otra vez a la fase de recuperación, auge, recesión. Esos son los ciclos económicos. Crisis, auge, ¿no? Teniendo fenómenos económicos intermedios como la recuperación o como la recesión. Las fases del ciclo, ¿no? Ya hemos visto, ¿no?, las fases del ciclo. ¿Cuáles son las fases del ciclo? ¿No? Pues lo que acabamos de decir. Una primera fase podemos estar en una fase de depresión, se llega hasta la crisis, que es la segunda fase, una fase de recuperación, la tercera fase, y una cuarta fase, llegar al auge, ¿no? Y el auge, otra vez la depresión, hasta la crisis, recuperación. Esas son las fases del ciclo económico. Entonces, hemos estudiado varias, sí, el ciclo económico no es solamente un ciclo. Vean ustedes tan complejo que es el sistema capitalista, ¿no?, el capitalismo. ¿Y qué estamos estudiando nosotros? Al sistema económico capitalista. Eso estamos estudiando, ¿no? Entonces, el sistema económico capitalista tiene tres tipos de ciclos. Un ciclo grande, se llama ciclos grandes, ¿no? O también se llama ciclos Kondratiev. Kondratiev, que tiene un periodo de 60 años, ¿no? Sí. Después explicaré concretamente en qué consiste estos 60 años. Pero existen ciclos pequeños, los ciclos Kipchi, ¿no?, que tienen una duración de 3 años. Y existen los ciclos medianos, que tienen una duración de 8 a 10 años, ¿no? Por eso el capitalismo siempre está en crisis o siempre está en auge, ¿no? ¿Por qué? Porque está atravesando estos tres ciclos. Este es el ciclo Kondratiev, ¿no? Es decir, aquí está la explicación. 60 años de una punta a otra punta, ¿no?, de una depresión a otra depresión, 60 años. Por ejemplo, la depresión de 1790 a la depresión de 1848. De la depresión de de la crisis de 1848 a 1893, de 1993 a 1940, de 1940 a 1968-73, de 1973 a 1992-96 y a la crisis del 2008.
¿no? Entonces, esos son los ciclos Kondratiev. Aquí están los 3 ciclos, ¿no? Vean ustedes, hay un espacio muy grande. Ese es el ciclo Kondratiev. Esto es lo que pasa en realidad. Está sacado con una aplicación especial sobre el crecimiento de la economía y cómo crece la economía mundial, ¿no? Entonces, vemos el ciclo Kondratiev, ¿no? Auge, depresión, crisis. Fase de recuperación, auge, depresión, crisis. Pero vean ustedes, en el transcurso de este ciclo grande, hay ciclos medianos, ¿no? Vean ustedes, hay una curvita aquí, ¿no? Crisis, recuperación, auge, depresión, crisis, ¿no? Otra vez la recuperación, auge, depresión, crisis. Hay curvas, ¿no? En medio de la curva grande, ¿no? Esas curvas son las curvas de duración media, de 8 a 10 años. Y hay curvas más pequeñas todavía, de 3 años. Dentro de estos ciclos medianos, ahí miren, hay una pequeña crisis, una recuperación y otra vez la fase de depresión y crisis, ¿no? Esta curva tiene 3 tipos de curvas. Una curva grande, una curva mediana y curvas pequeñitas, ¿no? Así vive el capitalismo, en medio de las crisis o en medio de los auges, pero el auge es para los patrones. Nosotros, como no somos patrones, tenemos que contentarnos con las crisis. Tampoco contentarnos, ¿no? Vivimos la crisis, ¿no? Tampoco, ¿quién se va a contentar con una crisis? Aquí está explicado una crisis de tamaño mediana. Características de los ciclos, esto ya hemos estudiado también, ¿no? ¿Cuáles son las características de los ciclos? Bueno, entonces, ustedes citarán las 5 características, ¿no? Dice, por ejemplo, los ciclos son inherentes al capitalismo. ¿Qué quiere decir inherentes? ¿No? Que es imposible entender un fenómeno sin ese fenómeno. Me explico. El capitalismo sin crisis, sin ciclos económicos, no puede existir. Es algo inherente al capitalismo, ¿no? Inherente, es algo forma parte de su funcionamiento, el ciclo. Si no, no puede haber capitalismo sin los ciclos económicos. Eso quiere decir inherente al capitalismo. Son necesarios. Y eso es una pregunta de examen, puede ser, pero para los supercapos, para los estudiantes que van a ser, supremos de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y no solamente van a aplicar la ley dice tal, sino van a crear nuevas leyes para mejorar el país, ¿no? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿No? ¿Por qué es necesario el ciclo económico en el capitalismo? ¿Y ustedes cómo podrían responder? ¿Por qué es necesario? ¿No? Tendrían que recordar la reproducción ampliada del capital, ¿no? Vean ustedes cómo en su fase de crecimiento todo el mundo crece, ¿no? Crecen hasta los precios, ¿no? Los precios de las materias primas, los precios de las maquinarias, los precios de la fuerza de trabajo. Todo crece. Todo el mundo feliz. Pero es que este crecimiento lleva su contradicción de que a mayor crecimiento
se produce menos ganancia. ¿Por qué se produce menos ganancia? Porque al crecer el valor de la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo necesario crece también. ¿Eso qué quiere decir? Que se reduce el tiempo de trabajo adicional o no remunerado, el tiempo en el que va creándose la ganancia del patrón. Por tanto, ¿qué hacen los patrones? Dicen, ¿cómo vamos a seguir invirtiendo para ganar menos? Si yo invierto más, es para ganar más. Por tanto, vamos a cambiar de tecnología. Cambian de tecnología y empiezan a reducir, empieza la fase depresiva, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a prescindir de trabajadores, ¿no? Y son los compradores. ¿Sí? Es como el perro cuando se muerde la cola, ¿no? Prescinden de justamente los compradores, ¿no? Entonces, va apareciendo ya mercancías que no pueden venderse, ¿no? La sobreproducción, y entramos a la fase de depresión ya, ¿no? Y por eso es necesario para el capitalismo los ciclos económicos. Vive con la crisis, con el auge, con la crisis, con el auge, el capitalismo. Así explican aquí, van a ser esos abogados. Yo siempre digo que los mejores economistas han sido abogados, ¿no? Por ejemplo, al que estudiamos mucho, a Carlos Marx, él ha sido abogado, ha estudiado Derecho. Uno de los mejores economistas en Bolivia es, que es de conocer, Víctor Paz Estenssoro, ¿no? En su momento hizo la revolución del 52, sí, encabezó la revolución del 52. Los que hicieron fueron los trabajadores mineros, sobre todo los trabajadores mineros, ¿no? Pero con su partido, el MNZ, encabezó esa revolución del 52. Implementó unas medidas económicas revolucionarias. Después de 20 años, pero en 1985, ¿no? Otra vez asume el poder Víctor Paz Estenssoro y esta vez implementa medidas económicas de tipo neoliberal. De todas maneras, está considerado como uno de los mejores economistas. Él es abogado de profesión. Entonces, eso. Ahora la tercera. Aunque siempre han existido ciclos en el capitalismo, se presenta de forma, eso también es importante, ¿no? Siempre hubo crisis, auge, siempre, ¿no? Pero cada crisis es diferente a las crisis anteriores y a las crisis por venir. Tiene sus particularidades. O la fase de recuperación. La fase de recuperación de un año determinado es completamente diferente a la fase de recuperación de otro año determinado y será completamente diferente a la fase de recuperación de los años por venir. ¿Entienden? Cada ciclo, cada fase del ciclo tiene sus propias particularidades. No son iguales estas fases, sino son más bien diferentes. El ciclo económico se manifiesta en las contradicciones del sistema capitalista. ¿Cuáles son las contradicciones del sistema capitalista? La gran contradicción es de que el creador de la riqueza es despojado de esa riqueza, ¿no? Esa es la gran contradicción del capitalismo, ¿no? Pero empieza el capitalismo con las contradicciones de la misma mercancía. La misma mercancía ya lleva en sí una contradicción. ¿Cuál es esa contradicción de la mercancía? Justamente, por un lado es valor de uso, por otro lado es valor. Y para convertirse en valor, primero tiene que convertirse en valor de uso. Entonces me llama, licenciado, de esas cosas ya no es facilito. El pan, por ejemplo, el pan es valor de uso y valor, tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Porque
trabajo incorporado, ¿no ve? Pero el panadero hace pan no porque quiere comer panes, sino porque necesita el valor del pan. Y para que el valor del pan se materialice, si soy panadero, para tener yo valor, ¿no?, del pan que hice, necesariamente tengo que venderlo. Es decir, tiene que realizarse como valor de uso. Tiene que haber un comprador que diga, no, yo necesito un plancito, ¿no? Entonces, para materializarse como valor, se tiene que primero materializarse como valor de uso, ¿no? Esa es la contradicción de la mercancía en el mercado capitalista. Bueno, los ciclos económicos son manifestación de las contradicciones del capitalismo. El capitalismo, con esa contradicción, ¿no?, vive crisis, auge, crisis, ¿no? Bueno, con todas las fases, vive porque está inmerso en sus propias contradicciones. Cuando llega la crisis, todo el mundo, excepto los patrones, con cualquier crisis están bien parados. Pero estoy hablando de los patrones de esos que dominan el mundo, ¿no? Esos que, por ejemplo, los que han comprado el equipo de París, ¿no? Como si nada han comprado el equipo de París. ¿Cuánto vale? Y a los jugadores, ¿cuánto vale Messi? 300 millones. Ah, tan barato, compra nomás. Esos son pues, los que dominan el mundo, ¿no? Y es necesario que el comercio internacional se recupere porque el mundo se ha globalizado, ¿no? Ya no hay un país aislado ni una persona aislada, ¿no? Ustedes apretan un botón y están en cualquier parte del mundo. Entonces, media licenciada está exagerando. ¿Cómo yo quiero estar en España? Apretan un botón, pueden pasear por España sin problema. Entonces, ¿qué es la coyuntura económica? Aquí nos hemos quedado. La coyuntura económica es un fenómeno económico que está pasando en el momento. Esa es coyuntura. Por ejemplo, coyuntura económica de Bolivia, ¿no? En la coyuntura económica de Bolivia yo quiero saber, en este momento Bolivia, ¿cuánto está produciendo en minerales? ¿Cuánto está produciendo en hidrocarburos? ¿No? ¿Cuánto están depositándose ahorros y cajas ahorros y depósitos a la vista en este momento, ¿no? Eso es coyuntura económica, saber lo que está pasando en el momento. ¿Ya? No les voy a complicar más porque tienen que primero internalizar. Cuando hablan de coyuntura, están hablando lo que está pasando en el momento, ¿no? Entonces, y si es coyuntura económica, por supuesto, lo que está pasando en el momento desde el punto de vista de la producción, la distribución y el consumo de productos. Ya hemos vivido la conferencia del cambio climático en la coyuntura económica, ¿no? Política también. Sí. Bueno, no les voy a complicar. Así, después van a ir entendiendo mejor cómo es la cosa, ¿no? El fenómeno es multifactorial. Las teorías sobre las crisis. Las teorías sobre las crisis son 4 teorías. Es la parte ya peliaguda. Es la parte ya difícil. Aquí quiero verles a mis estudiantes, a ver cómo se van a graduar, ¿no? La teoría monetaria sobre las crisis o ciclos económicos. El libro dice
Yo pongo crisis porque la parte más importante del ciclo son las crisis, ¿no? Pero entendemos que estamos estudiando los ciclos económicos. Bueno, les respetamos y seguimos. Como hemos adoptado ese texto, seguimos al texto. El representante más importante de la teoría monetarista es Milton Friedman. Milton Friedman es un economista, un connotado economista norteamericano de la Escuela de Chicago. O sea, cuando ustedes escuchen en su trabajo, ¿no? Porque van a ser ejecutivos, ¿no? No van a ser solamente... tienen que ser ejecutivos, ¿no? Creo que me digan, no, nosotros queremos ser solamente defensores, nada más, vamos a defender, son abogados defensores. Tienen que llegar a ser ejecutivos, para eso estudian, para subir a la cumbre. Entonces, quedaron ahí, Milton Friedman, Milton Friedman de la Escuela de Chicago. ¿Y qué es la Escuela de Chicago? La Escuela Monetarista. Estudiaremos después la Escuela de Schumpeter, sobre los ciclos económicos o sobre las crisis, ¿no? Schumpeter es un economista, también de los mejores economistas que ha tenido el mundo, ¿no? Que ha explicado los ciclos económicos a través de las innovaciones tecnológicas, que lo vamos a estudiar con detalle posiblemente hoy. ¿Qué hora es? 52, tengo una hora todavía. Y esto es bien peleagudo, la teoría de los ciclos económicos de Keynes. En el turno nocturno no va a haber problema en explicar, porque hay muchos estudiantes que han estudiado economía, que han estudiado contabilidad, que han estudiado auditoría, bueno, han estudiado economía. Va a ser fácil. En cambio, un poquito difícil aquí porque todo es nuevo para ustedes, ¿no? Entonces, pero esta es la teoría de Keynes, también van a escuchar alguna vez, ¿no? Incluso más que Milton Friedman. ¿Quién es Keynes? ¿No? Keynes justamente es hizo una gran contribución al estudio de los ciclos económicos del capitalismo. En realidad, estudió al capitalismo desde el punto de vista del capitalismo mundial. Y por último vamos a estudiar la teoría de Carlos Marx sobre los ciclos económicos. Entonces entramos al estudio de la teoría monetarista. ¿Qué dice la teoría monetarista sobre los ciclos económicos? ¿Por qué hay esa fase de depresión? ¿Por qué hay esa fase de crisis? ¿Por qué hay esa fase de recuperación? ¿Por qué hay esa fase de auge? ¿Por qué otra vez se vuelve a la fase de depresión y otra vez a la fase de crisis? ¿No? Entendiendo de que cada fenómeno de crisis o auge son completamente diferentes unos a los otros. Entonces, ¿qué dice la teoría monetarista, ¿no? Sobre los ciclos económicos? Dice, sencillo, la economía funciona de esa manera porque existe un comportamiento inflacionario de la economía que es acumulativo y lleva a un crecimiento artificial. ¿Qué quiere decir con esto? Un comportamiento inflacionario en la economía. ¿Qué quiere decir un comportamiento inflacionario en la economía? Para empezar, una economía tiene un comportamiento inflacionario cuando los gobiernos van introduciendo papel moneda, mucho papel moneda, más de lo necesario, ¿no? Ese es comportamiento inflacionario. Ya hemos estudiado ya, ¿no? ¿Cuánto de papel moneda necesita un mercado? Hemos hecho el cálculo inclusive, ¿no? Pero si
Pero al no seguir esa ley económica, ¿no? Los gobiernos, por pagar sus deudas, empiezan a introducir dinero, se llama dinero inorgánico, papel, moneda inorgánica. Empiezan a pagar sus deudas con papel, moneda, y esto es un comportamiento inflacionario de la economía, ¿no? Claro, esto se va acumulando cada vez más, ¿no? Porque se va acumulando cada vez más papel, moneda, ¿no? Y como van a subir los precios, ¿no? Suben los precios, entonces esto lleva a una ilusión, es decir, está creciendo la economía, ¿no? Pero es artificial, dice. ¿Por qué es artificial? Porque solamente es un crecimiento de papel moneda, ¿no? Es decir, para la teoría monetarista, acuérdense, teoría que estudia la cantidad de moneda, de dinero que está en el mercado monetario. Eso es bien importante, ¿no? Ese comportamiento inflacionario. ¿Por qué? Porque los gobiernos, para pagar sus deudas, ¿no? Van pagando con papel, moneda inorgánica. Es decir, más de lo que necesita el mercado. Y al introducir más dinero de lo que necesita el mercado, va provocando inflación. ¿Cómo es eso? Ya hemos estudiado, ¿no? El papel moneda tiene valor, ¿no? Tiene mucho valor cuando tiene poca cantidad. Cuando hay poca cantidad. Y tiene menos valor cuando hay mucha cantidad. Y si el papel moneda tiene menos valor, las mercancías suben de precio. Entonces, dice, ese es el problema, ¿no? La causa de este desarrollo en el ciclo económico, principalmente cómo se llega a la crisis, pues por esto, ¿no? De que hay mucho dinero, provoca inflación, esto lleva a una ilusión de un crecimiento artificial. Claro, suben los precios y al subir los precios, ¿no? Ya no hay demanda para comprar eso. Efectiva, demanda real, no hay. Todo es papel, ¿no? Entonces dice, claro, como no hay demanda, las empresas dejan de producir. Dejan de producir, entonces va provocando despido de trabajadores, entramos a una crisis social, ¿no? Esa es la causa. Ven ustedes, interesante, ¿no? El punto de vista monetarista. Y algo de esto pasó en el periodo de la UDP, ¿recuerdan? Ustedes no, ustedes ni siquiera existían. Estoy hablando de los años 1982 a 1985, el año que se crea la Universidad del Siglo XX, el 1985. Ahí todos éramos millonarios, no había un solo pobre. Pobres había, pero millonarios. ¿Cómo es eso? Pobres millonarios. Porque ¿cuánto era el sueldo mínimo? El sueldo mínimo era 5 millones. 5 millones. Todos, así se contaba en millones. ¿Cuánto vale el pasaje? El pasaje en 200,000. Entonces, era un proceso inflacionario muy duro y justamente trajeron, ¿no? Hemos hablado de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? En 1985 implementa unas medidas en contra de lo que él había implementado más antes. La economía liberal. Entonces dice, bueno, llegan los economistas de la Universidad de Harvard. Ah, no, el problema es monetario. El problema en Bolivia, todo es papel moneda, tanta papel moneda. Eso hay que sacarlo de una vez, ¿no? Y justamente la teoría monetarista dice, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿No? Pues buscando precios reales. ¿Cómo se llega a los precios reales? ¿No? Sí y solo sí, la cantidad de dinero que circula
es justamente para atender a esos precios reales. Si es más, estamos en un proceso inflacionario. Si es menos, podemos entrar a un proceso deflacionario. Pero para llegar a solucionar este problema de comportamiento inflacionario que causa las crisis económicas, entonces tenemos que sacar ese dinero, ¿no? Y justamente llegaron esos economistas de Harvard y se tiraron millones de papel moneda, ¿no? Y la economía empezó con la oferta y la libre oferta y demanda, se va creando los precios reales, lo que efectivamente valen las mercancías. Esa es pero la teoría monetarista, ¿ya? La teoría monetarista de los ciclos económicos, ¿no? Cómo se llega, estando en una fase de crecimiento, ¿no? Llegamos a una fase de crecimiento. Aquí está explicado en detalle. Este dice, según la teoría monetaria de los periodos, el auge se caracteriza por la existencia de una oferta de mercancías inferior a la demanda solvente. ¿Cómo se llega al auge? Pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo se llega al auge según la teoría monetarista? Pues dirán, el comportamiento inflacionario de la economía, ¿no? Va produciendo esta fase de auge. ¿Cuándo? Cuando la demanda es superior a la oferta. Como la oferta es inferior a la demanda, entonces todo lo que se produce se puede vender, ¿no? Y así va creciendo esa economía, ¿no? Todo lo que se produce se vende. Pero llegamos a la fase de auge. Inmediatamente volvemos a la fase de depresión. ¿Por qué? Porque en este caso la demanda es menor a la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la oferta es menor a la demanda, a ver, llegamos a la fase de depresión porque la demanda es inferior a la oferta, ¿no? ¿Cómo es eso que es inferior a la oferta? Claro, la oferta es mayor a la demanda, por tanto, no se pueden vender mercancías. Al no poderse vender mercancías, entramos a la fase de depresión hasta llegar a la crisis, ¿no? Esa es la explicación de la teoría monetarista. Aquí el símbolo de la teoría monetarista. Aquí explica, ¿no? Lo que ya he explicado, la necesidad de políticas deflacionarias. Es decir, que hay que sacar el dinero que está por demás para que se pueda, la economía pueda tener precios reales, ¿no? No precios artificiales. Ven ustedes lo complejo que es para los futuros ejecutivos. Y entramos a la teoría de Schumpeter. ¿Qué dice la teoría de Schumpeter? Esto es tan complejo, ¿no? Schumpeter parte de la teoría neoclásica, ¿no? ¿Qué quiere decir la teoría neoclásica? De que la economía está en equilibrio, ¿no? Con pleno empleo de los factores. Eso es la teoría neoclásica, ¿no? La economía no tiene problemas, está en equilibrio, se emplea todos los factores, ya sea factores como máquinas, como materias primas o como fuerza de trabajo, ¿no? Estamos en pleno empleo, la economía llega a este punto y bueno, ¿y cómo crece la economía? Pues simplemente con el crecimiento de la población, ¿no? Ese mayor crecimiento de la población va creando nueva demanda y por tanto los empresarios van produciendo para atender esa nueva demanda, ¿no? Lo interesante de esta teoría es de dónde parte Schumpeter, de la teoría neoclásica. ¿Y qué quiere decir la teoría neoclásica? De que la economía está en equilibrio. Eso quiere decir que si los factores de producción están en pleno empleo. Todos
¿no? Incluido la fuerza de trabajo, está en pleno empleo y bueno, la única manera de crecer en esta situación es con el crecimiento de la población, porque mayor población habrá más demanda, por tanto la economía seguirá funcionando para atender esta nueva demanda. Ese es el equilibrio neoclásico. Pero dice, este equilibrio neoclásico se rompe. ¿Cómo se rompe? Es que los empresarios, ¿no?, introducen un factor externo, dice. Ese factor externo es la innovación tecnológica. Claro, la innovación tecnológica, ¿no? Ellos empiezan a cambiar sus máquinas antiguas por nuevas máquinas y esto va produciendo el crecimiento de la economía, ¿no? Ya rompemos ese equilibrio neoclásico, si no se va a ir por la fase de desrecuperación, por la fase de, vamos a llegar a la fase de auge. ¿Cómo? Con las innovaciones tecnológicas. ¿Cómo es eso que las innovaciones tecnológicas nos conducen a la fase de auge? Porque claro, al innovar tecnología, los empresarios van demandando máquinas, nuevas máquinas, ¿no? Esto va a producir un auge en la economía productora de maquinaria, ¿no? Y claro, si un sector está en crecimiento, en auge, eso contagia a toda la economía, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica produce demanda de máquinas, ¿no? Y esa demanda de máquinas va a conducir a la economía a su fase de auge. Entonces, esta es la causa de por qué se rompe el equilibrio neoclásico, ¿no? De pronto la economía empieza a crecer más todavía con las innovaciones tecnológicas, porque hay demanda de máquinas y los productores de máquinas van vendiendo todo lo que producen. La economía está en su fase de crecimiento para llegar y va a llegar al auge. Pero, ¿cómo se llega a la fase de depresión? Justamente de tanto producir máquinas, ¿no? Llega un momento en que se satisface la demanda de máquinas completamente y las nuevas máquinas que se producen ya no se pueden vender. Hay una sobreproducción de máquinas. Esa sobreproducción de máquinas significa que ya no van a poder ganar los empresarios productores de máquinas, por tanto, la economía va a entrar a su fase de depresión. ¿Listo? Entonces, es importante la teoría schumpeteriana respecto a por qué existen ciclos económicos, ¿no? Pregunta de examen. Explique usted la teoría de los ciclos económicos según la teoría de Schumpeter. Del monetarismo ya saben, del Schumpeter facilito, ¿no? Se parte de un equilibrio neoclásico. Todo está en equilibrio. La única manera, ¿no?, de crecimiento en medio de este equilibrio es con el crecimiento de la población, ¿no? Pero este equilibrio neoclásico se rompe porque los empresarios empiezan a innovar tecnología, ¿no? Y producen más demanda de máquinas. Esta demanda de máquinas va a conducir a la economía a su fase de recuperación hasta llegar al auge. Y el auge nos conduce otra vez a la depresión porque la demanda de máquinas se ha satisfecho, las nuevas producciones de máquinas ya no se pueden vender, entonces la economía entra a su fase de depresión hasta llegar a la crisis, ¿no? Después, otra vez empezará las innovaciones tecnológicas. Acuérdense cómo crecía la composición orgánica del capital en el capitalismo, ¿no? Listo, aquí se explica todo lo de Schumpeter, ¿no? Lo que ya está aquí, ¿no? En la demanda de equipo productivo estimula la producción llegándose a la sobreproducción, lo que ocasiona la baja de precios en las ganancias
en las ganancias capitalistas precipitándose la crisis, ¿no? Claro, si hay sobreproducción no pueden vender máquinas y por tanto al no poder vender máquinas bajan las ganancias y se precipita la crisis, ¿no? El factor de los ciclos económicos, lo más importante del ciclo, la crisis económica, según Schumpeter, nace con las innovaciones tecnológicas, ¿no? Nos se explica la teoría de los ciclos, y aquí está, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario sobre el equilibrio neoclásico, donde no existen contradicciones, pero esta es la cosecha de la autora del texto, ¿no? Entonces aquí el problema de la teoría de Schumpeter es que no toma en cuenta las contradicciones inherentes del capitalismo, sino toma en cuenta el movimiento de la economía por ciclos a través de un factor externo que para Schumpeter es la innovación tecnológica, un factor externo, siendo que las innovaciones son también factores internos del mismo funcionamiento del capitalismo. Esto es lo que dice la autora, esa es la cosecha de la autora. Lo anterior es ya la teoría de Schumpeter. Después nos espera teorías más, la de Keynes es también dura, la de Marx facilito. Como siempre no hay preguntas. Uy. A ver, juventud, ¿me están escuchando, no? Sí, doctor. Ah, Sí, qué doctor, bien. se escucha. Yo me he asustado Sí, porque dice. aquí apareció en la pantalla un mensaje de Zoom, pero creo que es más que todo porque he movido un botón que no debía mover. Como siempre, ya nos hemos modernizado, ya no voy a llamar lista, solamente con la captura de pantalla. Pero, ¿algún comentario, algo que decir sobre lo que hemos avanzado o todo han entendido? ¿Cómo es, juventud? Licenciado, buen día. Buenos días. Adelante. Licenciado, quería saber el trabajo para cuarto parcial. ¿Vamos a entregar o ya no vamos a entregar el trabajo de investigación? Si tú querías saber, licenciado. Sí. A ver, Paulino, buena pregunta. ¿Qué hacemos? Licenciado, lo que ¿Qué quería dije? A ver, hacerle, ¿qué dije? Eso. licenciado, A el ver, trabajo, ¿vamos a presentar o ya no, licenciado? ¿de qué? ¿Trabajo de qué? De economía política, para cuarto parcial. Sí, ya, te entiendo, es trabajo de investigación. Sí. Trabajo de investigaciones. Entonces, ¿qué dije sobre el trabajo de investigación? Vamos a hacer un trabajo parecido al trabajo del tercer parcial. ¿Qué hemos hecho en el tercer parcial? Hemos hecho un esquema de investigación. Hemos escogido un título, ¿no? Ese es el trabajo de investigación, es saber escoger el título. Y como el título está bien hecho, entonces de ahí saco el problema de investigación. Y claro, el problema de investigación me conduce a los objetivos de la investigación. Y listo, estoy preparado para
para hacer una investigación descriptiva, ¿no? Sin hipótesis. Eso hemos hecho para el tercer parcial, ¿se acuerdan? ¿No han hecho? Casi todos han craneado. De eso estoy muy satisfecho. Ahora, ¿qué van a hacer para el cuarto parcial? Pues van a hacer casi lo mismo. Van a hacer título, un nuevo título, pero no el que han presentado, sino un nuevo título. Otra vez van a cranear en el título. Van a hacer su problema, otra vez su problema, ¿no? Y van a hacer la hipótesis. Vamos a añadir ahora la hipótesis. Y, por supuesto, los objetivos generales y específicos. Solamente eso, ¿no? Y cuidado, yo no quiero el trabajo de investigación terminado, solamente quiero ese esqueleto. Ese esqueleto en una página se puede hacer, ¿no? Se puede hacer en una página. Entonces, la diferencia entre el trabajo de cuarto parcial y del tercer parcial es de que ahora vamos a introducir la hipótesis, ¿no? Y bueno, si es hipótesis, tendrá que ser un método no descriptivo, sino será un método experimental. Listo, sobre los métodos he dicho bien claro, no nos vamos a complicar, así como han puesto descriptivo, solamente han puesto, no han explicado el método, sino que han puesto solamente descriptivo, igualito aquí, método experimental. Van a poner, listo, pero sí van a cranear la hipótesis. ¿Cómo va a ser la hipótesis? Igualito. ¿De dónde va a salir la hipótesis? ¿No? Más facilito todavía es, ¿no? Han hecho el título, ¿no? Han craneado para el título. Han craneado para el problema de investigación que sale del título, ¿no? Y ahora van a hacer la hipótesis. ¿De dónde sale la hipótesis? Es la respuesta a la pregunta de investigación, ¿no? Facilito, ¿no? La respuesta y, claro, los objetivos generales y específicos. Ya, con eso ya pueden empezar una investigación, ¿no? Sin problema. Y recuerden que después van a estudiar ustedes metodología de la investigación, les va a servir harto todo lo que estamos haciendo ahora. Y no es copiar nomás, ¿no? No copien, por favor, de ningún libro. No van a encontrar en ninguna parte. ¿Listo? Entonces, como siempre, muchas gracias por la pregunta, Paulino. Ya no hay más preguntas. Se está haciendo la captura de pantalla. Y bueno, entonces tendríamos que ir a tomar nuestra sacra hora. ¿Están ustedes en Yayago o están bueno, la mayoría está en su residencia, ¿no? En su residencia. Especialmente yo estoy en mi origen, licenciado. Tú estás claro, estás todos estamos en nuestra ciudad. Yo estoy en Yayagua, por eso pregunto. Estoy en Yayagua y bueno, ahora me voy a quedar hasta el claustro universitario. Dice que va a haber claustro universitario, ¿no? Yo pregunto a los estudiantes, ¿han aprobado ustedes? Porque estudiantes tienen que aprobar eso. Pero bueno, no sé. A ver, Lisette, ¿qué dices? Lisbeth, adelante. Sobre el claustro universitario no sabíamos nada, doctor, y tampoco se nos ha consultado nada. Eso yo digo, pues, ¿por qué? Porque al estudiante hay que consultarle. Ustedes saben que en la universidad no es colegio. En la universidad tiene 3 gobiernos. Un gobierno que está formado por docentes, estudiantes y la Federación de Mineros, ¿no? Es el gobierno de la universidad. Nada se puede hacer sin consultar a estos poderes,
al poder estudiantil, al poder docente y al poder obrero. Los micrófonos. A ver, ese micrófono. Ya, pues, Mónica Mónica, Hurtado perjudicas. H. Mónica, Mónica dice. 5 puntos, Mónica. Presente, Lice. Apaga tu micrófono. Muy bien, entonces, juventud. Son 76 participantes. Como pueden ver aquí, a la derecha está la captura de pantalla y solamente un muestreo rápido, ¿ya? Un muestreo rápido. A ver, seguro que está Aguilar Erika. Aguilar Erika. Miren que va a tener falta a Erika. ¿Cómo el muestreo ha llegado rápidamente, no? Lisbeth, ¿quieres decir algo? Lisbeth. Sí, doctor, el trabajo de investigación, ¿cuándo lo tenemos que entregar? ¿Cómo hemos hecho para la segunda parcial? Y en el primer parcial. Una semana después del examen. Una semana después del examen teórico o un día antes del examen de extensión, ¿no? Un día antes del examen de extensión, por decir, el examen de extensión va a ser el 30. Entonces, el trabajo tienen que presentar hasta el 29, el trabajo de investigación. El 30, y de extensión, ¿qué van a dar? Voy a subir un video muy bonito, van a ver eso. Como estamos estudiando los ciclos económicos, van a ver cómo se negocian, se transan en los mercados capitalistas, ¿ya? Es muy interesante ese video. Entonces, sobre eso, todavía no he subido ese video, voy a subir de 100. ¿Y de investigación, doctor, va a subir el ejemplo? ¿Qué voy a subir? ¿Qué quieres que suba de investigación? De la que da. ¿Perdón? De investigación. ¿Qué tengo que subir? El ejemplo, más o menos. Ah, el ejemplo. Claro, voy a subir el ejemplo, voy a subir. Bueno, es mi obligación ayudarles. Voy a subir un ejemplo. Y de acuerdo a eso nomás van a hacer ustedes. Ya, muy bien, entonces, jóvenes, señoritas, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos mañana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Abigail. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Jonathan. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Juventud Paulino. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, Mirta. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Weimer.